Gloria al nombre del Señor. Ya que tal, la voy a aprovechar. Gracias a la hermana Andrea. Bueno, hermanos, le doy la bienvenida. No la conocí cuando entró la hija de la hermana Norma, pero después yo digo, ya esta chica la conozco. Amén. Y ahí me corrí. Gracias, Señor. Lástima que no está la hermana Norma hoy. Tuvo anoche. Se lo perdí. Señor bendiga grandemente a la hermana Norma Amén. y toda su familia. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Siempre estamos orando, siempre estamos. Amén. Gracias. Porque ella siempre está con su corazón, ¿no? Su mente, todo está en su familia. Sí, Señor. Y como tiene que ser, así tenemos que los padres que ser. Amén. Gloria a Dios. No podemos entregar a nuestros hijos en las manos del diablo fácilmente. Tenemos que pelear por ellos, Amén. Gloria a Dios. ¿no? Siempre. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Josué, había dicho nuestro hermano Nicolás. Gloria al nombre del Señor. Josué capítulo 10. Nosotros veníamos hablando, mira, hablando mal de usted, hermana Norma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor bendiga. Veníamos allá del capítulo 11, 12, 13 y 14 de Romanos. Y bueno, y venimos al libro de Josué, por medio de ese entendimiento que Dios nos iba dando a nosotros. Gracias. ¿No? Que nosotros tenemos que, como pueblo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Esa es lo que dice el Señor en su palabra. Tenemos el Pentecostés en nosotros porque hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Pero no somos pentecostales en el sentido de pentecostales de la iglesia pentecostal, porque la iglesia pentecostal niega la salvación por la fe. Ellos niegan que son salvos. Ellos quieren ser salvos por medio de las obras. Nosotros, por medio de la palabra de la gracia, entendemos, ¿no?, que Cristo nos salvó a nosotros desde el momento que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Cuándo serás salvo? Cuando confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. Amén. Sí, Señor. Ya somos salvos. Aleluya. Entonces ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Tampoco tenemos que cumplir los mandamientos. Amén. Los mandamientos se cumplen en nosotros. Aleluya. Gracias. ¿Cuál? No adulterarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Y eso se cumple en nosotros por medio de que vivimos una vida en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos lo creen a eso? Gloria a Dios. Y si no, mírese usted si roba, miente o desea. Aleluya. Gracias, Nosotros Señor. no hacemos esas cosas. Amén. Porque nosotros siempre estamos pensando en el Señor. Amén. Sí, Señor. ¿No? amado. El Gracias. conocimiento es muy importante. El conocimiento que viene por la palabra del Señor. Es revelado por la palabra del Señor. Ese conocimiento nos va a dar firmeza y un carácter. Necesitamos tener carácter. Si no tenemos carácter, nos van a pasar por arriba. Vio que hay una que dice, como te ve, te trata, si te ven, te maltratan. Bueno, y alguna dice. Entonces el diablo nos ve. Y si nos ve medio débil en el conocimiento, nos pisa encima y se adueña de nuestra vida. Pero cuando ve la firmeza, ¿no?, que nos da el conocimiento revelado, la seguridad que nosotros tenemos con respecto al Señor, ¿no?, porque le conocemos porque le hemos tocado al Señor, Amén. no Aleluya. porque hemos mirado la historia. Nosotros hemos mirado la historia, pero también le hemos tocado al Señor. Y ese Dios. tocarlo al Señor produjo en nosotros una transformación. Amén. Gloria a Desde Dios. nuestro espíritu hacia nuestra alma. Amén. Amén. Bueno, dijimos Josué capítulo 10. Y entonces venimos de allá. Y vemos que tenemos que aprender, nosotros los hijos de Dios, una vez que nosotros nacemos de nuevo, ¿qué hace Dios? Usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ahora es un hijo de Dios, ha tenido un nuevo nacimiento. Su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Qué hace Dios con usted? Dice que el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Según la palabra de Dios,
dice, según Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Vamos a leerle ese, hermano. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Porque tenemos que, la iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Gracias, gracias. No sé dónde estoy desacomodado. Ahí. Bueno. Sí. Esto es humillante, pero bueno. Gracias. Señor bendiga, hermano. Y dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, 22, dice, y sometió todas las cosas, Efesios capítulo 1, 22. Usted siempre tiene que traer un lápiz y una lapicera, ¿no? Para poder anotar los versículos, después usted los lee en su casa con oración, para que el Señor les lleve más iluminación. Y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. Cada iglesia local, en la localidad, en el barrio, representa el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Amén. No es el pastor, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero no es el pastor la cabeza de la iglesia, sino que es Cristo la cabeza de la iglesia. Aún el pastor tiene que estar en obediencia a lo que Cristo dice. Todos estamos bajo la obediencia del Señor. Y tenemos que aprender eso, pero hay cosas que están en nosotros, hay costumbres de la vieja vida, hay leyes y mandamientos, ¿no? que nos llevan a nosotros a querer desobedecer al Señor, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Dónde encontramos eso? Y bueno, fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 8. Primero vamos a leer capítulo 3, capítulo 7. Acá Pablo está dando un relato de lo que él entendió. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuándo fui vendido al pecado? Cuando Adán cayó. Cuando Adán cayó fui vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero y esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, este poder, que el mal está en mí. ¿En dónde? En mi carne. Porque después dice la palabra de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cómo nos hace sentir eso? Miserables. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Y no se puede vivir con dos leyes. Una tiene que prevalecer. Entonces después Pablo nos lleva así a pasos. Dice que en el Romano 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado y de la muerte que están en mis miembros. La ley del Espíritu de vida es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque Cristo venció el pecado y venció la muerte. Por medio de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección y glorificación y exaltación. Entonces la ley o la vida que nosotros hemos recibido es mayor que la ley del pecado y la muerte que están en nuestros miembros. Y ahí hay mucha enseñanza para que nosotros ya la hemos alcanzado y ya pasamos esto ya nosotros. Ya nosotros vamos a
a otros lugares, pero esto es para los hermanos que recién empiezan. Entonces Josué nos muestra a través del Antiguo Testamento cuáles son aquellos enemigos que nos impiden a nosotros estar sujetos a la cabeza, que es Cristo. Porque hay leyes, hay gobernadores dentro de nosotros, no que no conocemos, pero que la Biblia nos los muestra, que tratan de siempre llevarnos a nosotros a ir en desobediencia de Dios. Cuando las personas no tienen este conocimiento, entonces esos reyes siguen reinando sobre la carne, no sobre el espíritu, porque en el espíritu está Dios, pero en la carne todavía están ellos reinando, que eso se llaman las concupiscencias de la carne. Bueno, o del vaso, digamos, ¿no? Porque el vaso de barro es la carne, que como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, ¿no? Por ahí. Entonces nosotros tenemos un vaso débil, un vaso de barro débil, que se llama carne, que necesita del Espíritu de vida en Cristo Jesús para poder resistir al pecado, para poder obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo recibo ese Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Cómo recibí la salvación? ¿Cómo recibí la salvación? Creyendo, ¿verdad? Yo soy salvo porque creí. Eso se llama fe. ¿Cómo recibí la salvación? Creyendo que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Así recibí la salvación. Bueno, de la misma manera recibo el Espíritu de vida en Cristo Jesús. De la misma manera recibo el poder, creyendo, hermano. Amén, hermano. Amén. Todo se recibe por fe. Usted no tiene que hacer nada para recibir, usted solamente tiene que creer. Usted tiene que creer y va a venir el momento. ¿Qué hace el diablo con nosotros? Él trata de destruir nuestra fe, aniquilar nuestra fe. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio de nuestro cuerpo humano. Porque nuestro cuerpo humano necesita ver y tocar. Entonces Él nos muestra una realidad humana, una realidad que no es espiritual, sino que es carnal. Y entonces, por medio de esa realidad nos lleva a dudar de lo que Dios dice en su palabra. ¿Ve? A vos te dice que vos sos santo. Si vos fueses santo, no estarías enojándote como te enojas, por ejemplo. ¿No? Pero aunque nosotros nos enojemos, nosotros tenemos que decir, soy santo, igual. Enojado así como vos me ves, yo soy santo. ¿Por qué soy santo? Porque a mí lo que me hace santo no es mi conducta, sino lo que Dios dice de mí. Amén. Yo soy santo porque Dios dice que soy santo. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es fe. Y con esa fe nosotros tenemos que pasar toda nuestra vida terrenal, pero también tenemos que vivir después, no alcanzar nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Bueno, pero vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos muestra en cuanto a todos aquellos enemigos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y que nos quieren llevar a nosotros a no obedecer a Cristo como la cabeza de la iglesia. El diablo quiere que nosotros arrastremos detrás de nosotros la vieja vida, ¿no? Que vivamos, que seamos cristianos no hay problema, pero que tengamos que llevar la vieja vida, porque con la vieja vida nosotros vamos a demostrar que Dios no existe, ¿no? Que Dios es una mentira, que el poder del Espíritu Santo no muera en nosotros. Si nosotros arrastramos la vieja vida, nosotros vamos a traer descrédito al Evangelio y ofensa al nombre del Señor. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, que arrastremos la vieja vida. Pero Dios dice no, tenemos que sacarnos la vieja vida de encima. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Alabado sea el Señor. Y esto de entender esto es para aquellos que desean, para aquellos que lo anhelan, vivir una vida para Dios. ¿No? Pero no se puede vivir una vida para Dios con sentimientos. No, tiene que ser con realidad. No, tiene que ser con la realidad. Y la realidad en nosotros comienza con la fe. Dijimos cuál, Colosenses, hermanos. Si alguien me puede leer, por favor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Nosotros tenemos que despojarnos.
¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es la vieja vida que teníamos antes. Tenemos que despojarnos de eso. ¿Cuándo? Cuando Dios nos muestra a nosotros que estamos caminando con el hombre viejo. Entonces, ¿qué hago con la vida vieja yo? Me tengo que despojar de esa vida. ¿Dónde la pongo? La pongo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la pongo a mi vida vieja en la cruz? Porque Cristo llevó mi vida vieja a la cruz. Porque Él llevó nuestro viejo hombre a la muerte. Nuestra vieja vida a la muerte. Entonces yo digo, no, ahora mi vida vieja se terminó. Cristo la crucificó. Yo no la puedo crucificar. Yo no la puedo matar a la vieja vida. Porque Cristo ya lo mató. ¿Entienden, hermano? Entonces, pero también, si bien me despojo de la vieja vida, tengo que creer que tengo una nueva vida. Romanos capítulo 6. Todo esto a mis hermanos de la congregación que ya lo saben. Pastor, usted siempre hablando las mismas cosas. Pero es necesario, dice. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Pero tenemos una nueva vida, porque si declaramos que dejamos nuestra vieja vida, la vieja vida que teníamos antes, nos despojamos de esa vieja vida, ¿con qué vida vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir si dejamos la vieja vida? Y entonces acá Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer un poquito antes. En el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué dijimos que era el hombre viejo? La vieja vida. ¿No? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Quiere decir que el cuerpo que yo ahora tengo no es el cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Cuándo fue destruido? Cuando crucificaron a Cristo. Entonces fue destruido juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creeremos también que viviremos en Él. Pero el 4 era el versículo, ¿verdad? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y decir que tenemos una vida nueva. Aleluya. ¿Cómo sabemos que la tenemos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Por la fe. Amén. ¿Cómo sabemos que tenemos vida nueva? Por la fe. Aleluya. Yo tengo una vida nueva. Y esa vida nueva nada tiene que ver con nuestra vida vieja. ¿Cómo empezamos a vivir la vieja vida nosotros? Y siendo niños, bebés. Bueno, así también ahora. Usted es un bebé en el Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Dice capítulo 2, el versículo 1. Voy muy rápido con los versículos también. Van bien, ¿no? Amén. Dice, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, decía como niños recién nacidos, dice. ¿Por qué? Porque usted recién recibió a Cristo como Señor. Primero de Pedro, ¿cuánto, hermano? Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿No? Usted es un niño. Sí, no, pero yo tengo 20, 30, 40 años. Sí, pero si aceptó a Cristo como Señor y Salvador, recién es un niño. Y un niño tiene que ser guiado, tiene que ser conducido. ¿No? Por eso Dios constituyó la iglesia, ¿no? Para que los niños puedan crecer dentro de la iglesia. ¿No? Porque en la iglesia, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el Padre? Dios. Amén. Amén. Entonces es un deseo, un anhelo. Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, porque hay leche adulterada donde le echan un poquito de agua. La aguachantan a la leche, no sé si se dice así, pero bueno, siempre se inventan palabras. Bueno, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces ahora tenemos una nueva vida, pero somos niños, ¿no? Y tenemos que dejarnos enseñar. Por eso usted va y se congrega en una iglesia donde Dios lo lleva, Dios lo va llevando a usted. A una iglesia donde tiene que estar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Porque si usted quiere crecer en el conocimiento de Dios es por medio de la palabra. Hoy no usan los hermanos la palabra de Dios para enseñar a las personas. O ellos usan la psicología y tantas cosas ahí que no entiendo. Bueno, que el Señor juzgue, Él no me interesa lo que ellos hacen, a nosotros nos interesa lo que nosotros hacemos. Amén, gracias Jesús. Entonces ahí vemos, entonces como niño recién nacido. Entonces vamos a ver un poquito algunos de estos impedimentos que a nosotros, volviendo a Josué, no voy a tomar mucho tiempo, hermanos. No los quiero cansar, pero el conocimiento es maravilloso. Amén. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. A veces estamos en una película 2 horas y cada vez que pasa la película nos entusiasmamos más. 2 horas que estamos frente a la televisión y queremos ver el segundo capítulo, la versión 2, y ya estamos 4 horas. Y bueno, pero es una serie. Sí, me quedo 5 o 6 horas mirando la película. Imagínense cuando usted se encuentre con Jesús y Jesús lo empiece a conocer a Jesús, va a querer saber de Jesús siempre. Eso nos pasó a nosotros. Amén. Entonces acá vemos que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, ¿no? Y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Juan, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos con Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Fíjense que ellos, este Gabaón era un cananeo. El cananeo es el mercader, es el que ofrece para la satisfacción del hombre. El mercader siempre está ofreciendo su mercadería para la satisfacción, y todo entra por los ojos y todo entra por el oído, y entonces hace su mercadería. Y tanto el cananeo todos eran cananeos, pero Gabaón representa, en tipo y en sombra, nosotros dijimos que representa al alma del hombre, representa el alma del hombre. Así como nosotros habíamos visto que había hablado Nicolás que Jai representaba al mundo de este lado de la cruz, no del otro lado, donde éramos esclavos, porque está el mundo del otro lado, donde nosotros estábamos esclavizados en el pecado, así como Israel estuvo esclavizado durante 400 años en Egipto, así nosotros estuvimos desde que nacimos hasta que conocimos a Jesús, nosotros estuvimos siendo esclavos del pecado. Pero vino Dios y nos salvó de eso. Nos salvó por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora nosotros estamos de este lado, pero de este lado tenemos que juzgar al mundo muerto que Cristo hizo del otro lado. Porque ¿quién juzgó al mundo y lo condenó? Cristo. El mundo para nosotros está condenado, tiene sentencia de muerte. Pero nosotros, ¿cuándo fracasamos nosotros en juzgar al mundo? Bueno, cuando vivimos conforme al mundo, habiendo sido salvos. Somos salvos, pero vivimos conforme al mundo. Buscamos satisfacernos a través del mundo. Entonces, si buscamos satisfacernos a través del mundo, entonces para nosotros el mundo está vivo. Porque ¿quién me puede satisfacer a mí
no me puede satisfacer un muerto. A mí lo que me puede satisfacer es algo que está vivo, que tiene vida. En cuanto a la carne hablo, ¿no? En cuanto a la carne hablo. Entonces, Jai representa un montón de escombros, un montón de basura, digámoslo así, para nosotros, donde ahí no vamos a encontrar nada digno para nosotros. Pero sin embargo, en medio de la basura, en medio del escombro, un hombre encontró un manto babilónico y encontró ¿un qué? Un lingote de oro. Y bueno, y mucha riqueza, y se lo tomó cuando no lo podía tomar porque Dios había maldecido la ciudad de Jai y le dijo: no toquen nada de lo maldito, no toquen nada. Pero este encontró en medio del escombro, de la basura, encontró un manto babilónico y también una veta de oro y mucha riqueza más, y se lo guardó, se lo escondió y lo llevó a su casa y lo enterró bajo su tienda. Eso trajo desgracia a él, a su familia, y trajo a todo el campamento de Israel, trajo desgracia. Si usted quiere saberlo, léalo esta noche en su casa, en el capítulo 9 de Josué. Entonces nosotros vemos que cuando este hombre tomó eso que no podía tomar, así como ese hombre no podía tomar del mundo, ¿no? Nosotros tampoco podemos tomar del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está maldito para nosotros, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, no me acuerdo en qué versículo, dice que el mundo me está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Si alguien me lo encuentra, porque no me acuerdo el versículo. ¿Qué significa estar crucificado para el mundo? Estar muerto, porque una persona crucificada está muerta. Si yo digo que el mundo está crucificado, estoy diciendo que el mundo está muerto. Usted no va a ir a saciar sus necesidades con un muerto. Si ese muerto está muerto y no lo puede satisfacer. Para nosotros el mundo está muerto y para el mundo nosotros estamos muertos. El mundo tampoco nos busca a nosotros para saciarse, porque sabe que nosotros estamos muertos para él. Pero para algunos cristianos todavía el mundo está vivo. Aunque el Señor Jesucristo los sacó del mundo de pecado donde estaban, ¿no? Donde ciertamente que si Cristo no nos hubiera sacado de ese mundo, nosotros hubiéramos terminado en el infierno y en el lago de fuego. Pero Cristo nos liberó del poder de Satanás. Cristo nos hizo libres del pecado y de la muerte por medio de su sacrificio. Gracias, Señor. Para que ahora nosotros no vivamos en el mundo, aunque estamos en el mundo, nosotros tenemos nuestra ciudadanía de los cielos. Y de ahí esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le esperan? Gálatas 6:14, hermano. Vamos a leerlo, hermano Argota, por favor. Gracias, Señor. Gálatas. 6. Pero lejos está de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. ¿Vio? Estamos muertos para el mundo y el mundo está muerto para nosotros. Pero para algunos hermanos todavía no está muerto el mundo. Todavía aman el mundo, buscan la fama del mundo. Buscan la riqueza del mundo, buscan todo lo que hay en el mundo y ya lo quieren para ellos. Y entonces, pero tienen que tocar al maldito. Si nosotros tocamos al maldito, entonces perdemos la comunión con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1, hermano Nicolás, por favor. Nosotros no tenemos que tocar al mundo. ¿Lo tenés, Nico? Nosotros tenemos que vivir apartados del mundo. ¿Quién nos apartó del mundo a nosotros? Dios. Dios nos apartó. Y nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros aceptamos esa vida de separación. Amén, Nico. 4:1. Sí, en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestra concupiscencia las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y hereditáis de envidia, y pedís pero no alcanzáis, combatís y guerreáis y no tenéis lo que pedís, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Ahora estamos hablando del mundo de satisfacción. El mundo de satisfacción es el mundo del pecado. Eso no quiere decir que usted no se puede ir de vacaciones con su familia.
¿no? A disfrutar de la hermosura de la naturaleza. No, nosotros no podemos buscar en el mundo la satisfacción. Y eso cada uno tiene que examinar. ¿Qué es lo que lo satisface a usted? Entonces Jai representa esta ciudad de Jai, que Dios maldijo. Eso representa el mundo de este lado, de la salvación, después de que somos salvos. Y nosotros tenemos que aceptar el juicio, ¿no?, que Dios hizo sobre el mundo. ¿Cuál fue el juicio? Maldito. Está muerto el mundo para nosotros. Pero muchos cristianos quieren vivir en ese lugar. Y traen desgracia a su propia vida, porque traen desgracia a su propia vida, y traen desgracia a su familia, y traen desgracia a la iglesia. Se pierde la comunión con Dios. Ahora, ¿usted puede tener las cosas que están en el mundo? Sí, todo. Usted puede tener coche, puede tener casa, mejor coche, negocios, pero con Dios. Amén. Porque muchos de los profetas fueron hombres muy ricos. Fíjese, Salomón era un hombre rico. Jesús no era un hombre rico en cuanto a lo material, ¿no? Porque él no vino para enriquecerse, él vino para salvar a los pecadores. Pero si Dios nos da a nosotros más de lo que le da a un rico de este mundo, ¿por qué no lo vamos a aceptar? Si Dios nos lo da. Para Amén. algún propósito debe haber. Gloria a Dios. Amén, hermano. No estamos en contra de la riqueza, pero sabemos que el amor al dinero es el principio de todos los males. Amén. No debemos de amar al dinero, tenemos que amar a Dios. No, porque Dios es el dueño del oro y de la plata que hay en este mundo. Y Él lo da a quien Él quiere. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros vemos acá que Adonisedec, este es el primer rey que se nombra, que Adonisedec, que es este de acá, que significa justicia propia, como dijo Nicolás, él tiene fundamento de paz en su poder. Nosotros ahora estamos en un fundamento, porque Cristo, yo soy la paz del mundo. ¿No? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Amén. Jesús es nuestra paz. Ahora, tenemos a Jesús en nosotros, pero el que reina es Adonisedec. ¿Cómo puede ser? Que el fundamento de paz esté en la mano de justicia propia. Justicia propia es una persona, representa porque significa justicia propia, Adonisedec. No, cuando el hombre se justifica a sí mismo delante de Dios, o se quiere justificar a sí mismo delante de Dios, diciendo yo soy una buena persona, yo no hice nada mal a nadie, yo me merezco el cielo. Yo soy mejor que esos que van a la iglesia, ¿no escuchó? Los que van a la iglesia son uno peor que otro, pero hay que vivir la vida de la iglesia para decir eso. Ellos dicen eso fuera de la iglesia, pero no se meten a la iglesia para vivir esta vida. Porque vivir la vida de la iglesia en este mundo no es fácil. Tenemos tentaciones por todos lados. Amén, aleluya. Tenemos adversarios por todos lados. Gracias. Pero sin embargo estamos en la iglesia. Amén. ¿No? Y en la iglesia una persona no cambia de la noche a la mañana. Eso necesita tiempo. Y si llega a caer en una iglesia donde no está la palabra, no está la enseñanza de la palabra de Dios, esa persona va a estar en la iglesia y va a seguir haciendo igual todos los días. Por eso los hermanos aman el aplauso y el saltar y la cumbia y todo eso, pero no aman la palabra. La palabra hay que amar, porque Amén. la palabra viene de Dios para nosotros. Aleluya. Amén. Nosotros no tenemos mucho ruido, desgraciadamente, porque no tenemos músicos. Algún día el Señor va a traer los músicos para que también nosotros seamos una iglesia con músicos. Amén. Ya hace cuánto, 2 años, 3 años que estamos sin músicos. Mucho tiempo que estamos sin músicos. Y deseamos que vengan los músicos, pero el Señor todavía no los manda. Amén. Ya lo va a mandar seguramente. Amén. Gloria a Dios. No tenemos nada en contra de la música. Pero lo que nosotros vamos aprendiendo por medio de esta gracia, de este mensaje, de este evangelio, que lo más mayor es la palabra. Amén. La palabra. Porque la palabra me permite a mí ver, abrir los ojos del entendimiento. Entonces yo ahora entiendo que el enemigo que yo tengo es justicia propia, creyéndome merecedor de la salvación o merecedor del cielo, por lo que yo soy.
¿No? ¿Cuánta gente piensa, mire, yo necesito ir a la iglesia para ser una buena persona? Pero aún el más bueno, la persona más buena de este mundo es malo ante los ojos de Dios. La persona mejor que tenga un carácter, una disciplina, no, esa persona es mala delante de Dios. ¿No? Para ser bueno uno tiene que tener un nuevo nacimiento. Amén. Tiene que nacer de Dios, uno. ¿No? Y entonces nosotros nos vamos dando cuenta que el único bueno es Dios. El único bueno es el Señor. Que nosotros somos malos. Tenemos una naturaleza humana que lo único que hace es destruir, enemistarse, pelearse, tantas cosas. Solamente Jesucristo, y aún a Jesucristo le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dijeron al Señor. El único bueno es Dios, dice. Fíjese, ni Jesús se consideró bueno. Y entonces, justicia propia. Ahí está. Y muchos hermanos, ellos se creen buenos. No, porque ellos no hacen daño a nadie. Y entonces esa justicia propia está en el fundamento de paz. ¿No? Y entonces, ¿para qué está el fundamento? El fundamento está para la edificación. ¿De qué? Del hombre espiritual. Sobre ese fundamento dice cada uno, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 3. Búsquelo hermano, yo le doy tiempo. Capítulo 3, Primera de Corintios 3. Alabado sea el Señor. Espero que usted lo esté entendiendo lo que yo estoy compartiendo con usted. Porque usted puede entenderlo. Aunque el enemigo le esté diciendo usted no lo puede entender, usted lo puede entender porque usted tiene al Espíritu de Dios en usted. Amén. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces fíjese que el fundamento está para que se edifique algo encima, pero no se puede edificar si Adonisedec está ahí. Para que se pueda edificar hay que quitarlo a Adonisedec, porque Adonisedec va en contra de la edificación que Dios quiere hacer en nosotros. Porque Adonisedec es un enemigo de Dios. La justicia propia, de creernos que somos merecedores nosotros, que somos buenos nosotros. Eso impide que Dios pueda edificar encima de ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a ver. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. No es la denominación. No es el pastor. Es Jesucristo el fundamento. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que edificar. O otros edifican sobre ese fundamento. Y fíjese que sigue diciendo. El 12, hermano. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Bueno, ahora usted edificó, ahora lo voy a hacer pasar por el fuego, dice Dios. Vamos a ver si realmente edificaste con los materiales más perdurables, que pasan por el fuego y en vez de destruir la edificación, le dan un valor más excelente. Lo purifica más, ¿entiende? Porque dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros buscamos, dentro de la palabra de Dios, nos buscamos madera, heno y hojarasca. Nosotros acá buscamos el oro y las piedras preciosas. Amén. Y la plata también, porque habla de la plata, ¿verdad? Amén. Buscamos oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es el oro? La vida de Dios. ¿Qué es la plata? La redención. ¿Qué son las perlas preciosas? El Espíritu Santo. Con esos materiales nosotros edificamos una casa para Dios. Gloria a Dios. Tanto en nosotros como en medio de nosotros, que es la iglesia. Amén, hermano. Amén, aleluya. Por eso no queremos edificar, porque toda obra va a ser pasada por fuego. Va a ser pasada por fuego. Y no queremos nosotros que se queme, sino que se purifique. Amén. Pero mientras que esté Adonisedec ahí, justicia propia, no se puede hacer el trabajo.
Y seguramente que si él edifica sobre este fundamento, va a edificar con madera, heno y hojar. El heno es la bosta de caballo o de vaca, eso es el heno. Y bueno, y en el norte hay gente que usa el heno para edificar sus casas. Se lo mezcla con barro, con paja y bueno, los que son del norte deben saber. Y nosotros no edificamos con eso, edificamos con la vida de Dios, con la gracia, porque la vida de Dios se llama gracia en nosotros. Y edificamos con la redención, con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y con el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces dice que este rey, cuando Adonisedec, rey, oyó que Josué había tomado Jai, y que la había asolado, como había hecho con Jericó, y a su rey, y así hizo a Jai a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho. Mire qué hicieron los moradores de Gabaón, y Adonisedec se enojó muchísimo. Contra Israel no, contra Josué no, se enojó contra Gabaón. ¿Qué representa Gabaón? El vaso de barro, dijimos el vaso de barro, amén. Eso representa a Gabaón, el vaso de barro. Ahora resulta que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros decidimos presentar nuestro vaso de barro, se lo hemos dado al Señor. Amén. ¿Eso qué dice ahí? Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 6. Veo que dice ahí en el 12, 6:12, 1 Corintios. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro vaso. ¿Vio? Usted cuando recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora su cuerpo le pertenece al Señor. Ya usted no puede hacer con su cuerpo lo que hacíamos antes. Vio que lo saciábamos con todo lo que había en este mundo. Ahora este cuerpo tiene otra función, ¿no? Y ahora este cuerpo dice, según 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación. ¿Cuándo fornicamos nosotros con el cuerpo? Cuando tenemos relación con otro, siendo que estamos casados o que estamos solteros, ¿no? Entonces, cuando yo tengo comunión con otro que no sea mi esposa, entonces yo fornico o adultero. ¿Y quién es el otro en este caso? Porque estamos hablando de lo espiritual, no estamos hablando de lo natural. ¿Con quién fornico yo? Con el mundo. Porque si yo tengo comunión con el mundo, estoy fornicando con mi cuerpo, que no es mi cuerpo, como lo vamos a ver, sino que es el cuerpo del Señor. Fíjese lo que dice. Y dice el 13, y las viandas para el vientre y el vientre para la vianda, por lo tanto, al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y le haré miembros de una ramera. ¿Cuál es la ramera? El mundo. De ningún modo, dice. De ningún modo voy a entregar mi cuerpo para que se sacie en el mundo. O mi cuerpo se sacia en el Señor, o no se sacia en ningún lado. Eso es lo que significaba la canción que cantamos. He decidido seguir a Cristo. ¿Vio? Entonces, ¿con qué lo voy a seguir? ¿Con mi corazón? No. Con mi corazón no. Con mi corazón no. El Señor quiere espíritu, alma y cuerpo. Amén. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis? No ignoramos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Entonces nosotros ahora vemos nuestro cuerpo como un vaso de barro y que le pertenece al Señor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor para que nosotros podamos vivir esa realidad? Porque una cosa es el conocimiento, pero otra cosa es la realidad. Ahora termina el culto y yo me voy de nuevo al mundo, por así decirlo, entre comillas. Y entonces la carne toma fuerza. Acá la carne está debilitada, sentadita ahí, está en obediencia ahí, escuchando la palabra de Dios. Pero cuando salga va a tomar fuerza, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta este conocimiento que estamos recibiendo para poder resistir su poder. Acuérdese que el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor que el poder del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Amén, así lo tiene que creer. Amén. Lo tiene que declarar. Ahora nosotros vemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ahora es casa de Dios, nuestro cuerpo, y que no se puede satisfacer en el mundo. Eso va a costar, hermano. Pero, ¿sabe qué? No está solo. Tiene la vida de Dios en usted. Amén. ¿Qué hizo Dios para que nosotros podamos vivir la realidad? Esta realidad, ¿dónde la podemos vivir? En la iglesia. Aleluya. Porque en la iglesia nada tiene que ver con el mundo. Acá no hay música bailable. Bueno, en algunas iglesias sí, pero acá no. Luces de colores, no hay acá luces de colores. Acá nos saltan los jóvenes para saciar la carne. Un joven arriba del otro joven saltando, aleluya y gloria a Dios. No, eso no. Si le damos comer a la carne nunca se va a saciar. Siempre va a querer algo más. Amén. Nosotros tenemos que llevar a los jóvenes, no te digo por los jóvenes porque ellos son los que saltan, yo ya no puedo saltar, ¿no? Ellos son los que manifiestan esa vitalidad, ¿no? Tenemos que llevarlos a vivir en el espíritu. ¿Qué pueden hacer los jóvenes en la iglesia? Sí, pues la vida es muy aburrida, la vida de la iglesia. Hermano, hay una tarea que los jóvenes pueden cumplir. ¿Sabe cuál es? Servir a los otros. Amén. Servir a la gente, ¿no? Servir a los más pobres, a los más necesitados. Aleluya. Llevándole un balde de agua, llevándole ropa, llevándole comida. Yo cuando era joven en la iglesia donde yo nací, yo me iba a las provincias y levantábamos iglesias, cortábamos leña para hacer las casas a la gente, hacíamos ladrillo de barro y cuántas cosas hacíamos sirviendo al Señor. Gloria a tu nombre. Y no estábamos ocupados en las cosas del mundo, porque el Señor nos abrió esa puerta para ayudar a la gente y a eso nos dedicamos, ¿no? Y bueno, y hasta ahora ya no soy joven, pero ahora soy pastor. Y puedo enseñar a los jóvenes Aleluya. que hay una vida maravillosa para los jóvenes, Gloria a Dios. que no está dentro de la iglesia, no que está sentado en la iglesia, hay que servir al Señor, pero bajo la dirección, Amén. Gloria a Dios. tiene que estar bajo la dirección. Amén. Bueno, entonces estamos viendo acá a Adonisedec. ¿Qué le parece esta historia? Se hace largo con un solo hombre, ya casi una hora estamos acá. Porque hay que ir despacio en la enseñanza, Amén. ¿no? En la enseñanza tienes un buen maestro. Un buen maestro es aquel que lo introduce a la persona en la enseñanza, que lo lleva a la persona a participar. Ese es un buen maestro, que hacerse uno con la enseñanza. Entonces eso lleva trabajo, lleva mucho trabajo. Es un trabajo que el Señor nos dio a nosotros para hacer. Y entonces después, ¿cuál es el otro rey, hermanos? Según la cronología de ahí del libro de Josué, en el capítulo 10, Oán. Otro enemigo que nosotros tenemos para no obedecer a Dios, ¿no? Para no vivir la vida que Dios nos ha dado a nosotros, el enemigo que tenemos es Oán. Oán significa deseos insaciables. ¿Vio? Nosotros venimos con los deseos insaciables del mundo. ¿Qué deseos están en nosotros? Bueno, no en todos se manifiestan los mismos deseos. Son diferentes, según la persona se manifiesta el deseo. Hay algunos que tienen deseo de tomar, otros tienen deseo de, no sé, del fútbol, de satisfacerse por medio del fútbol, como le pasó a la hermana Argota años, ¿no? Y en mi caso yo tenía deseo de robar y robaba, y muchos deseos.
otros les gusta fornicar, otros adulterar, otros drogarse, son deseos que están en nosotros. Somos hijos de Dios, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía tenemos esos deseos, esas inclinaciones. Eso es cuando está Juan. Los deseos insaciables están sobre el fundamento, asistiendo a Adonisedec. Estos deseos están en acuerdo con Adonisedec, con justicia propia, y los dos se hacen fuertes en contra de nosotros, para que nosotros no vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Dónde dice los deseos de la carne, la vanagloria de la vida? Primera de Juan, vamos a leer. Gracias, que tengo hermanos, hermanas, que leen la palabra y que me pueden ayudar en los versículos. Porque a mí me gusta mostrarlo todo por la palabra. Amén. Para que ustedes vean que no es una cuestión que nace de nosotros. Primera de Juan, hermana Andrea. Vamos a buscar. ¿Cómo? 2.16. Vamos a leer del 15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el amor del Padre? Jesucristo. Amén. El amor de un padre es el Hijo. Si yo amo el mundo, entonces el amor de Dios no está en mí, Jesucristo no está en mí. Porque Jesucristo no me va a llevar a amar al mundo, me va a llevar a amar a Dios, sobre el mundo. Entonces dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que acá entra acá, Juan, deseos insaciables. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vio que uno quiere tener todo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces usted tiene que entender, usted se tiene que examinar a usted mismo. Y si está Adonisedec ahí en ese fundamento que ya fue establecido, ese fundamento ya fue colocado. Porque dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿No? Creo que en el mismo capítulo que hemos leído ahí en Corintios. Yo puse, quiere decir que el fundamento está, pero el fundamento lo tiene Adonisedec. Y el fundamento está también en la mano de Juan, de los deseos insaciables. Entonces nosotros no podemos edificarlo. Dios no puede edificar una casa para sí. Porque primeramente hay que deshacernos de todo esto que está acá. De Adonisedec y Juan, tenemos que deshacernos. Para deshacernos, ¿qué hace Dios? Fíjese cómo hace Dios. Dios primeramente nos muestra. Nos hace ver lo que está en nosotros, ¿no? Nos hace ver que el mundo está en mí, el amor al mundo está en mí, que ahora lo que me gobierna son los deseos de la carne, que tengo deseos incontrolables. Dios me muestra eso. ¿Para qué me muestra eso? ¿Para que eso gobierne en mí? No, para que me deshaga de eso. Amén. Gloria a Dios. Yo me tengo que deshacer de eso. ¿Cómo me deshago de eso? Por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo llevó a Adonisedec y llevó también a Juan a la cruz y los crucificó. Y entonces ahora nosotros recuperamos, una vez que nosotros destronamos a Adonisedec, entonces podemos edificar sobre el fundamento, ¿no? Con oro, con plata, con piedras preciosas y todo eso. Pero y cuando identificamos a Juan, entonces nosotros nos deshacemos de Juan y por medio de deshacernos de Juan, nosotros tenemos comunión con Dios. Porque Juan era rey de Hebrón. Y Hebrón significa comunión. Cuando nosotros vivimos en los deseos carnales, en las concupiscencias de nuestra carne, entonces no podemos tener comunión con Dios y Dios nos puede tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo fornicación. Estamos cometiendo fornicación espiritual con Dios. Y entonces Dios no puede ser partícipe con el pecado. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos del alma. Pero Dios está en nuestro espíritu, pero no en nuestra alma. Pero Él quiere morar en nuestra alma. ¿Por medio de qué va a morar en nuestra alma? Por medio de que nosotros nos deshagamos de todas estas cosas que estamos viendo acá. Amén. Amén, hermanos. Amén. Por eso, hermano,
Tenemos que seguir en esta meditación, la vamos a dejar acá porque ya llegó el horario, no, pero tenemos que seguir y tenemos que seguir conociendo a aquellos enemigos que están en nuestra alma y que nos impiden a nosotros mantener una comunión con Dios. Necesitamos mantener esa comunión con Dios para que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros, para que Dios nos use para su gloria y para su honra. ¿Entienden, hermano? Amén. Nosotros ahora tenemos que verdaderamente tener la realidad del Evangelio en nosotros. El conocimiento no es la realidad. La realidad es que por medio del conocimiento yo pueda deshacerme de todas estas cosas que impiden y darle lugar a la vida de Cristo en mí. Esa es la realidad. Cuando yo puedo manifestar la vida de Dios en mí. Eso tenemos que ir viendo y aprendiendo, hermano. Amén, gloria a Dios. No, que el Señor le dé entendimiento en todo. Espero que el Señor le haya dado entendimiento. Vamos a seguir con este estudio el día miércoles y también a las 19 horas y el día domingo, por supuesto. Tenemos que terminar. Le invito a ponerse de pie, hermano. Si alguien necesita oración, pase, vamos a orar. Y si no, déjame un poquito más. Y si no, vamos a orar y vamos a despedirnos. La hermana Andrea, vamos a hablar con la hermana Andrea. Pase por acá, hermana Andrea. Sí. Si alguien más necesita, alguien que quiere reconciliarse con el Señor, pase sin vergüenza. No tenga vergüenza, porque es delante de Dios todo, hermano. Acá no lo va a bendecir el pastor, sino que lo va a bendecir Dios. Mientras que oramos, usted pase. Amén. Sí, Señor amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora, Señor. sí, sí. Señor, te agradezco, Señor, tu palabra. Tu palabra que es bendecida para nosotros. Señor, gracias te damos. Te pido por mi hermana Andrea, Señor. Amén. Tú conoces, Señor, el motivo por el cual ella ha pasado, Señor. Sí, Señor amado. Señor, Aleluya, bendícela, alabado Señor. sea tu Te santo pido que la uses con más poder que nunca, Señor. amado. Que la llene de tu Espíritu Santo, Señor. Sí. También te pido por mi hermana, Señor, que tú le bendiga, Señor amado. Tú sabes el motivo por el cual ella pidió oración, Señor. Sí, Señor amado. Señor, Gracias. ayúdala en todo lo que ella está haciendo, que todo sea confirmado por ti, Señor. Confirma, Señor, cada paso que ella da. Amén. Dale sabiduría, dale entendimiento en todas las cosas, Señor. Que ella pueda ser formadora de vida, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Señor, bendice a nuestro hermano, Señor. Ayúdalo, Padre, en todo para que él pueda seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Para que pueda seguir creciendo en tu conocimiento. Ayúdale, llénalo con el Espíritu Santo y fuego. Dale entendimiento en todas las cosas que él está experimentando, Señor. Condúcelo tú, Señor. Que él no consulte con sangre ni con carne, que consulte contigo, Señor. Porque tú tienes la respuesta a todas sus preguntas. Padre amado, te pido por este joven también. Tú conoces su vida, tú sabes lo que hay en su corazón. Te lo entrego en tus manos, Señor. Señor, ayúdalo para que él pueda ser un siervo tuyo. Para que él pueda ser instruido por ti. Llénalo con el Espíritu Santo y fuego, Señor. Que él pueda tener verdaderamente un encuentro contigo, Padre amado. Bendice, Señor, donde que él quiera, Señor, que vaya, que la bendición vaya y lo acompañe. Que el lugar donde pise su pie sea un lugar de bendición para su vida. Que él deje la bendición tuya en cada lugar que él pise. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Señor, bendice a nuestro hermano Alejandro. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que trate con este niño. Señor, que sigas avivando en su corazón ese deseo y ese anhelo de servirte. Señor, que te pido que los ángeles lo protejan y lo guarden. Señor, cuídalo, Señor. Protégelo. Señor, nosotros le estamos dando el valor que él tiene, Señor, porque vemos un instrumento en tus manos en él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te pido por su mamá, Señor, que tú le bendigas, te ayudes en todo, Señor. Fortalécela, llénala por tu Espíritu Santo, por tu poder, Padre amado. Ayuda a nuestra hermana, Señor. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Concédele la petición de su corazón conforme a tu voluntad. Bendice a nuestra hermana María, Señor. Señor, tú conoces su corazón, su mente, su pensamiento. Señor, tú sabes que ella te ama con todo su corazón. Señor, hazla fuerte en este momento. Ella necesita tu fuerza para poder sostenerse. Señor, ayúdala, Señor. Una doble porción de tu espíritu, Señor. Que esté sobre ella, Señor. Consuela tu corazón, Padre amado.
Ahora en este momento, Señor Jesucristo, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor amado, te pido, Señor, que tú la asistas, Señor. Asista a mi hermana, en el nombre de Jesús. Te pido por su esposo también, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, y por todos sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos, Señor, despedirnos de este lugar bendecido. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Alaben, hermano. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén, hermano. El Señor le bendiga la mañana terminada. Amén, hermano.